Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar la sección de los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer para comentar otro de esos títulos imprescindibles que suponen otra de las grandes obras maestras de la historia del cine. Hablar de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer durante los años 30, 40 y 50 es hablar de lo que es la mejor etapa de la historia del cine. La Metro-Goldwyn-Mayer marcó una época con estas grandísimas producciones, entonces realmente superproducciones, en donde lo cinematográfico, lo artístico, el entretenimiento y el espectáculo se daban la mano en películas absolutamente soberbias, como podemos decir Cantando bajo la lluvia, Melodías de Broadway, todas las versiones que hubo, o la película que vamos a hablar esta noche. En otros vídeos de la sección de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer os he hablado de directores como Vincent Minnelli, como George Sidney o como Stanley Donen, sin ir más lejos, como los grandes exponentes de esta productora y evidentemente del gran musical de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero creo que no se había hablado de otro de los directores también, que gracias a su maestría pues logró encumbrar este gran género que es el musical, y es el director Charles Walters. Charles Walters no goza en la actualidad de la misma fama y del mismo prestigio entre los historiadores y críticos de cine como el incombustible Vincent Minnelli, que siempre destacó por su elegancia, o como Stanley Donen, que destacó por la frescura de sus musicales y sobre todo por el avance narrativo y artístico que hubo dentro de sus películas. Charles Walters, para muchos críticos, es como ese artesano que suelen decir de manera peyorativa, pero que en realidad tuvo una serie de grandísimos éxitos con una amplia calidad dentro de lo que fueron todas sus propuestas cinematográficas. La película que vamos a hablar esta noche se puede considerar como su mejor film, como la obra maestra de Charles Walters y también una de las grandes obras maestras de la Metro-Goldwyn-Mayer a finales de los años 40, en este caso aproximadamente 1948. Yo os digo que hablar de los musicales de estas películas, de los grandes musicales de esta productora, es hablar de las mejores películas de la historia del cine, porque son las películas que más se filmaron dentro de lo que fue la época dorada de Hollywood. Y si esa época dorada de esos 30 años, de los 30, 40 y 50, de esas 3 décadas, fue grandiosa para el cine, fue gracias a los musicales de esta gran mayor que fue la Metro-Goldwyn-Mayer. Dentro de lo que fueron los productores, evidentemente no podemos dejar de hablar de Arthur Freed, al que se le atribuyen pues todos los títulos que fueron grandes, como Magnolia, como Cantando bajo la lluvia, incluso como el título que vamos a recordar y vamos a reivindicar esta noche, porque hay que hacer una gran reivindicación de los grandes musicales, porque hoy en día se habla muchísimo del cine de los años 40, de los años 50, de los años 70, pero en otros géneros, pero es que este género fue el que hizo grandioso a Hollywood durante más de 30 años. Y hoy evidentemente es un género que pues ha caído prácticamente casi en el olvido. Es más, yo creo que los musicales se dan mucho más ya en los teatros que en los cines, en el que los musicales pues han pasado a ser, por desgracia, grandes fracasos de taquilla. Pero no lo fueron en la época dorada de Hollywood, donde la gente estaba acostumbrada a ver grandes espectáculos tanto en el cine como en el teatro. Y evidentemente muchos de los musicales de los teatros de Broadway se adaptaban al cine porque había también una gran calidad en las composiciones y en las partituras. El compositor del que vamos a hablar también largo y tendido de esta película no es otro que Irving Berlin. Y la película también, adaptación de un musical de Irving Berlin a lo que fueron, desde las tablas de Broadway, a lo que fueron las grandes productoras de Hollywood, es otra de sus grandes obras maestras, o podremos decir que es una de sus partituras más celebradas. La película de la que vamos a hablar esta noche es nada más y nada menos que Desfile de Pascua, del año 1948 de Charles Walters, y protagonizada por Fred Astaire, por Judy Garland, por Peter Lawford y por Ann Miller. La pareja protagonista de este inolvidable film fue la única colaboración que hicieron Fred Astaire y Judy Garland, por así decirlo, por desgracia, porque estos dos grandes monstruos del musical y de la historia de Hollywood yo creo que podrían haber hecho, incluso con la química que tienen en pantalla, ahora hablaremos de todo lo que es el argumento y el desarrollo, muchas más películas, debido a que se puede decir que es que la química entre ellos es intachable. Y eso que desde un primer momento Arthur Freed, el productor de esta maravilla, pensó que escogiendo a Fred Astaire seguramente no habría química con Judy Garland, porque Judy Garland, cuando se rodó esta película, era una chica muy jovencita, apenas podría tener 20 y pocos años, y Fred Astaire pues se le consideraba casi como retirado. Fred Astaire fue una de las grandes estrellas de la RKO junto a Ginger Rogers en una serie de musicales que hicieron absolutamente inolvidables, como En alas de la danza, Sombrero de copa, La alegre divorciada.
todos ellos absolutamente memorables e inolvidables, creando un estilo que dio alas a la RKO, la productora de Ciudadano Kane. Y Judy Garland pues había estado pues prácticamente desde el primer momento de su carrera con la Metro-Goldwyn-Mayer, para la que luego rodaría en 1939 El Mago de Oz, pero que había hecho dos películas llamadas Melodías de Broadway en el 36 y en el 38 junto a Robert Taylor y a Eleanor Powell, otra de las grandes estrellas del estudio realmente. Pero desde un primer momento lo que fue el proyecto de Desfile de Pascua, haciendo un poco historia del cine, porque esta película se puede decir que la podía haber englobado perfectamente en mi sección de historia del cine, fue un proyecto que Irving Berlin pues acarició durante muchos años con ganas de llevarlo a un estudio de Hollywood. Es decir, Desfile de Pascua, tal y como lo vemos en la película, realmente en primera instancia era un musical que se lo había estrenado en las tablas de Broadway. Es decir, todas las canciones, la partitura, la amplísima partitura de Irving Berlin había sido representada en los teatros de Broadway. Pero debido al éxito que había tenido en las tablas de Broadway, pues quiso Irving Berlin llevarlo, digamos, un paso más allá, un paso más adelante, y hacerlo película. Y entonces se lo propuso desde un primer momento a la 20th Century Fox. Pero lo que fueron los productores de la Fox, pues claro, vieron que lo que era el desarrollo de la película iba a ser excesivamente caro. Y entonces, pues Irving Berlin contactó con la Metro-Goldwyn-Mayer, con Louis B. Mayer, que era uno de los fundadores de la gran productora, y el proyecto se lo compró a la Fox, porque ya te os digo que en primera instancia, pues Irving Berlin se lo propuso a la 20th Century Fox teniendo ellos los derechos. Pero claro, iba a ser excesivamente caro. Daos cuenta que estas películas no eran como los musicales de hoy en día, que directamente se hacen en exteriores en pocos decorados. En el año 1948 y hasta que llegó Stanley Donen en el 49, un año después, con Un día en Nueva York, que fue un musical rodado en exteriores, todos los musicales, todas las grandes producciones se rodaban íntegramente en estudios. Incluso los exteriores representados en la película son estudios de Hollywood, aunque hechos evidentemente dentro de unos decorados. Es decir que todos los musicales, la mayoría de grandes producciones para la Metro-Goldwyn-Mayer, estaban filmadas en decorados. Desfile de Pascua tiene la friolera de más de 70 decorados dentro de lo que fue su diseño de producción, con una puesta en escena absolutamente desbordante y exquisita, a manos de uno de los grandes directores artísticos, para mí el más grande director artístico de la historia del cine, que fue Cedric Gibbons. Mi próximo vídeo de historia del cine voy a hablar de Cedric Gibbons, porque a él se le deben muchas de las grandes direcciones artísticas y de diseños de producción de las grandes producciones de la época dorada de Hollywood. Es una persona que es un nombre que ha pasado bastante desapercibido, por así decirlo, pero es que su importancia en la historia del cine, en lo que se refiere a puesta en escena, a lo que es el tratamiento de la imagen y evidentemente los directores de fotografía que tuvieron que adaptar mucho de lo que fueron sus imágenes, su planificación, estos amplísimos decorados, todo se le debe a Cedric Gibbons. Yo os digo que desde un primer momento Arthur Freed, al comprar los derechos de esta película, de Desfile de Pascua, pues empezó a barajar lo que fue el reparto, y desde un primer momento pues contactó con Judy Garland y con Gene Kelly y también con Vincent Minnelli. Años antes, prácticamente un año o dos antes, habían rodado otra gran película musical para la Metro llamada El Pirata. Pero El Pirata, aunque había sido una maravillosa película, ya la comentaré dentro de esta sección, había tenido muchas dificultades en lo que era el rodaje. Entonces lo que Arthur Freed vio en Vincent Minnelli y en Judy Garland, que por aquel entonces ya eran marido y mujer, y que habían tenido muchas discrepancias en lo que era el rodaje de la película del Pirata, aunque luego fue un gran éxito, ya os digo, quiso darle un giro a todo ello. Y entonces se puede decir que dio de lado a Vincent Minnelli por todos los jaleos que habían tenido en el rodaje del Pirata y contrató en segunda instancia a Charles Walters. Evidentemente no iba a quitar de toda la ecuación a Judy Garland, porque entonces Judy Garland estaba, digamos, en su apogeo, debido a otras películas como habían sido Cita en San Luis, como habían sido también El Pirata, como habían sido las películas de Melodías de Broadway, como había sido El Mago de Oz. Entonces el éxito que tenía Judy Garland delante de las cámaras era innegable, y no podía, digamos, negarle a todo lo que era el público de aquel entonces la presencia de Judy Garland en un musical. Lo que ocurre es que, digamos que también dos de los otros nombres que se barajaron, que fueron Gene Kelly y Cyd Charisse, en el papel que luego posteriormente haría Ann Miller, me refiero al papel que hace Cyd Charisse, también se cayeron del proyecto. Gene Kelly se rompió un tobillo
en una de sus representaciones en los musicales de Broadway, y no estuvo listo realmente para lo que fue la producción de esta película. Y es que además muchos de los números musicales se habían planificado para que los filmara Kelly. Para que los interpretara Kelly, que luego posteriormente lo haría Fred Astaire con una soltura realmente extraordinaria. Pero en primera instancia Gene Kelly había sido el propuesto, digamos, como protagonista junto a Judy Garland. Y luego posteriormente también Cyd Charisse, por una lesión y por problemas de agenda, no pudo realizar el papel que se le encomendó en esta película y tuvo que ser sustituida por Ann Miller, que entonces prácticamente se puede decir que era nueva. Esta película también es histórica porque la mejor bailarina de la historia del cine, con permiso de Eleanor Powell y de Ginger Rogers, fue Ann Miller, y esta fue su primera película para la Metro-Goldwyn-Mayer, ya os digo, en 1948. Ann Miller, que posteriormente la veríamos en Un día en Nueva York de Stanley Donen, y fue la primera inclusión del cómico y showman Jules Munshin, que luego también protagonizaría con Gene Kelly, con Frank Sinatra y con Ann Miller Un día en Nueva York de Stanley Donen. Por lo tanto, digamos que muchos de los nombres que al principio Arthur Field barajó para este proyecto se cayeron del mismo. Vincent Minnelli fue sustituido por Charles Walters en la dirección. Gene Kelly fue sustituido por Fred Astaire, y también Cyd Charisse fue sustituida por Ann Miller. Pero claro, evidentemente las sustituciones fueron incluso para bien, porque además la química que tuvieron Fred Astaire y Judy Garland en esta película, para mí es incluso superior a la que tuvieron anteriormente Judy Garland y Gene Kelly en el Pirata de Vincent Minnelli. Y la verdad es que todo lo que fue el resultado, tanto desde el punto de vista interpretativo como artístico, de cara a los números musicales, se puede decir que ganaron muchísimos enteros. Desfile de Pascua es una película que nos habla, además en tono de comedia musical, que era el fuerte evidentemente de este tipo de producciones. Es una película que en tono de comedia, en un tono pues amable, distendido, nos habla de, además de ser un gran homenaje a lo que es el musical y al vaudeville, que ahora hablaremos un poquito más ampliamente de ello, es digamos una historia que nos habla de la ambición, ahora hablaremos del argumento y daré justificación a todo lo que estoy diciendo, nos habla de la ambición, nos habla de la capacidad de superación, nos habla también del despecho ante las parejas, nos habla sobre la superación personal en la vida, nos habla de las oportunidades que la vida da a una serie de personas para que evolucionen dentro de la misma, pero todo ello, esto que puede ser realmente pues como unos temas como bastante alejados de la comedia musical, fueron transformados dentro de un guión absolutamente sublime y, por así decirlo, ejemplar, en un tono de comedia musical, en un tono muy distendido, en donde destacan también los triángulos amorosos. No solo tenemos a Fred Astaire y a Judy Garland como protagonistas. Peter Lawford, que es el actor de reparto en esta película, venía de filmar junto con Charles Walters otro inolvidable musical, teniendo pareja Juni Allison, llamado Sí al amor. Un musical cuyo título original es Good News, Buenas Noticias, que estaba además inspirado, mejor dicho, desarrollado en un instituto, y que la verdad pues era un musical que tenía además unos números fastuosos, con unas coreografías de baile, con muchísimos extras. Prácticamente se puede decir que anteceden en cierta manera a West Side Story, aunque evidentemente no en lo que se refiere a luchas de dos bandas rivales a los Romeo y Julieta. Dentro del tono distendido, ya os digo, de lo que son los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer dentro de los años 40. Ya West Side Story es del año 61, ya tiene un tono distinto en ese sentido. Pero Charles Walters confió en Peter Lawford porque ya le había dirigido anteriormente, y Ann Miller, ya os digo que fue como su primera oportunidad para la Metro-Goldwyn-Mayer. Ann Miller realmente era una bailarina ya profesional, pero que no había tenido oportunidad de entrar a formar parte del mundo del cine, por así decirlo. Y todas las secuencias en las que ella sale bailando son especiales, porque antes del rodaje de esta película tuvo un pequeño accidente, un gran accidente, porque se cayó por las escaleras de su casa, por así decirlo, tuvo varias lesiones, y todo lo que son los números musicales los hizo con una placa metálica en la espalda, soportando unos dolores absolutamente increíbles. Pero la profesionalidad de Ann Miller se vio desde el primer minuto en pantalla, y además que está absolutamente soberbia. Hay una pequeña anécdota en el rodaje
de lo que fue la película, y es que Fred Astaire, al igual que Gene Kelly, no quedó muy contento al principio con la presencia de Cyd Charisse o de Ann Miller, ya que Ann Miller medía más de 1,75 m. Fred Astaire medía 1,75 m, era más alta que él. Y entonces todos los números musicales que hace Ann Miller, mejor dicho, el número musical que hace Ann Miller junto con Fred Astaire, ella está bailando con zapato plano, para no sacarle, digamos, más estatura a lo que era Fred Astaire. Dentro de lo que es el argumento, y hablando ya así, ya puramente, ya no la historia, sino de lo que es la película, tenemos un argumento muy sencillo, muy distendido, cargado de inocencia, como era realmente el tono de los grandes musicales de las películas de entonces. Cuando yo he hecho los vídeos de Sisi, y os he dicho que, además de amoldarse en algunos acontecimientos históricos, os he dicho que ese tono muy sencillo, como muy inocente, estaba copiado realmente de las películas hollywoodienses que estaban teniendo éxito. Y es realmente el tono realmente que Ernst Marischka copió para las películas de Sisi con Romy Schneider y con Karl-Heinz Bond. Es decir, el tono de las producciones que tenían éxito en Hollywood en ese momento. Si vosotros veis películas como Cantando bajo la lluvia, como Melodías de Broadway, también con Fred Astaire, e incluso esta, Desfile de Pascua, son películas que realmente tienen un tono que parece estar desarrollado como en un mundo de fantasía, donde todo es bondad, todo es inocencia, y todo el mundo se comporta de una manera pues muy bondadosa, ya os digo, los unos con los otros. Tiene un tono muy distendido y muy amable en ese sentido. Pero es que estas películas estaban hechas, estaban filmadas en una época en la que se había salido de una Segunda Guerra Mundial y que, claro, la gente no quería ver un espectáculo triste ni muchísimo menos, sino que lo que quería ver en el cine eran grandes historias, incluso con grandes comedias, con personajes muy alegres, y ver todo un espectáculo de luz y color para irse, digamos, lo más contento posibles a sus viviendas, a sus casas cuando salieran del cine. Y realmente es este el estilo que realmente triunfó desde un primer momento. Además, Desfile de Pascua, dentro de lo que es ese argumento, hace homenaje a lo que es el día de Pascua en Estados Unidos, que es el 9 de abril. Desde finales del siglo XIX, y esto es historia también, ya no historia del cine, sino costumbre estadounidense, se realizaba por la Quinta Avenida de Nueva York todo un desfile, por así llamarlo, de todos los neoyorquinos luciendo sus mejores galas, sus mejores vestimentas. Y desde finales del siglo XIX esto es una tradición que se estaba llevando a cabo, ya no sé si realmente se hará en Nueva York, en Estados Unidos, pues ya en los últimos años, pero todo esto cobró mucha importancia durante las primeras décadas de lo que era el siglo XX en Estados Unidos. Y realmente Arthur Freed, el productor, no había sacado jugo, por así decirlo, a esta fiesta de los estadounidenses, de los neoyorquinos, dentro de lo que era su desfile de Pascua, en donde todas las personas, los neoyorquinos, salían a la calle con sus mejores galas. Es como, por ejemplo, aquí en España, que había ciertas costumbres en determinadas localidades, de que los domingos se solía, cuando se iba a la gente a misa, pues se intentaban vestir lo mejor posible. Pero allí los estadounidenses se puede decir que lo hicieron el día de Pascua y a lo grande, es decir, el 9 de abril salen con sus mejores galas, digamos como a lucirse por la Quinta Avenida, para que todo el mundo les viesen o digamos se lucieran, por así decirlo ellos. Por así decirlo, Desfile de Pascua es una película que también hace honor a eso. Dentro de lo que es, ya os digo, el argumento, tenemos a los protagonistas Fred Astaire y Judy Garland. Fred Astaire es un bailarín profesional que tiene de pareja de baile al personaje de Ann Miller. Él se llama Don y ella se llama Nadine. Forman una pareja de baile realmente impresionante, espectacular, pero también os digo, como os he dicho al principio del vídeo, que la película, digamos, va un poco por los derroteros de la ambición personal, ya que Ann Miller, pues, digamos que ante el protagonismo que tiene Don, que tiene el personaje de Fred Astaire, ella quiere como separarse un poco de ese dúo musical y bailarín que hace, para ella llevar a cabo sus propios proyectos personales. El problema es que el personaje de Fred Astaire, de Don, está enamorado de Nadine y claro, rompe una relación amorosa de la que el personaje de Fred Astaire, Don, se queda pues completamente destrozado. Él está profundamente enamorado de Nadine, del personaje de Ann Miller, al que quiere pues casarse con ella, quiere pues formar digamos una familia. Pero a su vez el personaje de Nadine está enamorado del personaje de Peter Lawford, que es un abogado de cierto éxito, por así decirlo, en Nueva York. Y claro, cuando el personaje de Fred Astaire, cuando Don se entera de todo esto, que ella quiere ir por sus propios derroteros artísticos, por así llamarlo, en un pequeño bar de allí de la ciudad de Nueva York, en un pequeño espectáculo, encuentra una chica, una pequeña bailarina y cantante, que aspira a ser algo más en la vida, que es el personaje de Judy Garland, y la propone formar un dúo musical
para poder pues reavivar, digamos, su carrera, pero también lo hace el personaje de Fred Astaire también como por despecho. Es decir, que Desfile de Pascua, dentro de lo que es el argumento, de lo que es el guión, también nos habla profundamente de los sentimientos, el sentimiento de abandono, el sentimiento de despecho, desde un principio, pero yo creo que Fred Astaire lo hace al principio por despecho hacia el personaje de Ann Miller, pero se termina enamorando del personaje de Judy Garland por su sencillez, por su, digamos, sentido del humor y por su, digamos, por su gran carisma y originalidad, ya que es una chica, pues como ella dice en un número musical que ella tiene, es una chica de una pequeña ciudad de Michigan que quiere, digamos, como ascender en el mundo del espectáculo. Y claro, Don, el personaje de Fred Astaire, que es un, digamos, un bailarín de mucha fama, pues le da la oportunidad de ello sin que ella sepa realmente que al principio lo hace por despecho. Por eso os digo que al personaje de Judy Garland también, otro de los temas de la película dentro del argumento, es como la ambición de querer llegar a algo más, la superación personal y también las oportunidades que nos da la vida. Porque el personaje de Judy Garland realmente desde un primer momento pues ve una puerta abierta al mundo del espectáculo de la mano de Don, sin saber que Don la está utilizando desde un primer momento por despecho, pero que luego terminarán por enamorarse de los dos, como prácticamente es bien sabido en prácticamente todas las producciones musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer en aquella época. Por lo tanto, podemos decir sin temor a equivocarse que ya os digo que todos los temas que trata lo que es la película de Desfile de Pascua los trata desde un punto de vista amable, ya sea el despecho, ya sea la superación personal. Toda esta película realmente se le podría haber dado, por ejemplo, o tenía en un guión, un tratamiento del guión desde un primer momento, un tono un poco más serio. Pero evidentemente Arthur Freed, que era especialista en almibarar, por así decirlo, todos estos argumentos, le dijo a sus guionistas que le dieran un tono de comedia musical y que por lo tanto hicieran otra película para que el mundo, para que la gente pudiera salir con una sonrisa de lo que era el cine después de ver realmente todo un espectáculo. También hay que hablar dentro de este vídeo de Desfile de Pascua, hay que hablar de el compositor de la banda sonora, que es otro de los más grandes dentro de lo que es la historia de Estados Unidos y que es perfectamente coetáneo con otros grandes compositores como Jerome Kern, que fue el compositor de la partitura de Magnolia, la última película que os hablé en esta sección, película de 1951, posterior a esta, y luego también de Oscar Hammerstein II, otro de los grandes compositores y productores musicales de la época. Irving Berlin, desde un primer momento ya os digo que los derechos se lo vendió a la Fox, luego posteriormente a la Metro-Goldwyn-Mayer, pero era un compositor que ya había compuesto, además de musicales en Broadway, ya había compuesto partituras para musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer anteriormente. Por lo tanto, Arthur Freed y él pues ya tenían por cierta, por así decirlo, cierto bagaje personal, cierta experiencia el uno con el otro de cómo se trabajaba. Y además es que Irving Berlin compuso 17 canciones, 17 melodías para la Desfile de Pascua original de Broadway, para luego llevarla a lo que era la película, a lo que era esta producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, y también una serie de canciones nuevas para complementar y para completar los personajes, ya que no es lo mismo una obra de teatro, una obra musical, que luego el cine, evidentemente. 1948 además fue el año en el que, al año siguiente, en el 49, se hizo Un día en Nueva York, que fue ya el musical en el que los números musicales, como ya os dije, hacían avanzar la historia. Es decir, digamos que los números musicales complementaban a los personajes y eran muy dinámicos porque la trama no se detenía. Pero en ese sentido, Desfile de Pascua es un musical, al haber estado firmado en el 48, antes de que Stanley Donen revolucionara argumentalmente los musicales con la evolución de los personajes dentro de esos números musicales. Desfile de Pascua es un musical que sigue la tradición clásica hasta 1948. Se puede decir que 1948 es el último año y Desfile de Pascua es la última película de lo que se denomina musical clásico hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque musicales clásicos se hicieron a partir del 49 también. Lo que ocurre es que los números musicales no estaban destinados a hacer avanzar la trama, sino que digamos que eran otra parte de lo que era el argumento, pero no hacían evolucionar a los personajes y a la trama como si ya lo hizo Stanley Donen en el 49. Si os fijáis en el vídeo que yo hice de Un día en Nueva York de Stanley Donen, fue la primera película filmada, gran parte ya en exteriores, y cuyos números musicales hacían avanzar la trama, haciéndolos más complejos. Stanley Donen fue realmente su gran aportación al mundo de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer y al género del musical en general de la historia del cine.
Pero Desfile de Pascua sigue la tradición de los musicales anteriores a Un día en Nueva York, y los números musicales son como pequeñas historias independientes que tienen que ver con el argumento, pero no hacen evolucionar los personajes ni la trama, sino que suponen un parón en lo que es el argumento, pero no en ritmo. Porque si tenemos que hablar de números musicales, se puede decir que Desfile de Pascua es un auténtico prodigio en lo que se refiere a todos y cada uno de ellos. Desde el primero, que es el que se utiliza para presentar al personaje de Fred Astaire, a Don, que además estaba, como os he dicho anteriormente, estaba ideado y planificado para Gene Kelly. El número musical es que Fred Astaire entra dentro de una juguetería, empieza su número musical a bailar y todo esto, pero también con la participación de un niño. Acordaos, por ejemplo, que Gene Kelly había incluso bailado con el ratón Jerry en Levando Anclas. Y luego también utilizaría a una serie de niños en la película también de Vincent Minnelli, Un americano en París. Por eso digamos que metieron a ese niño ahí, porque Gene Kelly seguramente tendría pues gran afinidad con todo lo que era pues los niños interactuando en el número musical. Pero es que Fred Astaire fue el primer número musical que rodó con un niño, y además lo hizo de manera sensacional. Es más, es muy célebre la anécdota en la que Fred Astaire, cuando terminaron de rodar el número musical y el niño se puede decir que se fue a su casa, le compró una bicicleta al niño, se la llevaron por correo hacia su casa y había una tarjeta de Fred Astaire que ponía muchísimas gracias a nombre de él por haber interpretado e interactuado con él en el número musical. Siempre esta anécdota es una de las más célebres de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque también nos hacía darnos cuenta de que las grandes estrellas de Hollywood de aquel entonces daban incluso una imagen dentro de lo que eran sus compañeros, dentro de lo que era la productora, de auténticos caballeros y de personas muy agradecidas. Es decir, comprarle una bicicleta a ese niño, más que una bicicleta tremenda, viene además esa anécdota en los extras del Blu-ray, y el niño se le ve pues como tiene una sonrisa de oreja a oreja y una tarjeta que venía muchísimas gracias de parte de Fred Astaire. Es decir, todos recuerdan dentro del rodaje de Desfile de Pascua esas labores de Fred Astaire que tuvo de cara a todo lo que supuso la filmación del mismo de una manera absolutamente encomiable. El rodaje de Desfile de Pascua duró aproximadamente unas 10 semanas, se puede decir que se hizo en tiempo récord, pero es que todos los números musicales, 17 en total, son absolutamente fascinantes, destacando dos de ellos. Uno de ellos que supuso además dentro de lo que es el argumento, digamos no un avance técnico, pero una originalidad dentro de los musicales. Y es que hay un número musical en la que Fred Astaire está bailando en un estrado junto con personajes, es decir, con unos extras que hacen de, por así decirlo, como de telón de fondo, y los extras van a velocidad normal, a 24 fotogramas por segundo, pero es que Fred Astaire está bailando a cámara lenta. Evidentemente hay un efecto especial, pero está tan bien hecho, y además en el Blu-ray, digamos que se han definido los contornos y se nota tan bien que parece que están como a dos ritmos, bailando como a dos ritmos, pero es que Fred Astaire incluso a cámara lenta se ve la perfección de todos sus movimientos y cómo además está como compenetrado con los extras bailando de telón de fondo, de una manera, filmado de una manera absolutamente magistral. Y otro de los números musicales que es muy célebre es el número musical en la que Fred Astaire y Judy Garland representan a dos vagabundos haciendo como el desfile de Pascua, pero no bien vestidos, sino vestidos como auténticos vagabundos, con un sombrero roto, con lo que es una chaqueta completamente destrozada, como ajada, con los zapatos también destrozados, como rotos, lleno de cortes en los pantalones. Absolutamente memorable y magistral también ese número musical. Desde el punto de vista de una parte técnica podemos hablar que Desfile de Pascua es uno de esos números musicales que brilla con luz propia. El tratamiento del Technicolor que se hizo en Desfile de Pascua además fue muy especial por parte de Charles Walters, que había venido, ya os digo, de filmar un musical también estupendo, pero más convencional, con Peter Lawford y con Juni Alison, que fue Sí al amor, ya os lo he dicho anteriormente, pero que tenía un Technicolor, digamos, más de andar por casa. Pero es que, evidentemente, cuando ya se propuso la filmación de este con Arthur Freed detrás como productor, el tratamiento del Technicolor fue absolutamente maravilloso, porque es que además tiene unos tonos ocres, también tiene el tratamiento del Technicolor de los colores apastelados, el rojo también, los verdes, esos azules, pero los fondos, lo que son los decorados, la puesta en escena de lo que son los interiores,
tienen una calidez en lo que son los colores, todo tonos ocres, anaranjados, como marrones, que le dan una atmósfera como muy especial. Es decir, esa atmósfera muchas veces como de cuento de hadas que yo os he dicho, dentro de lo que son la historia, dentro de lo que es el argumento tan amable y tan distendido de estos grandísimos musicales. Desde un punto de vista de lo que es el colorido, la verdad es que Desfile de Pascua es un musical absolutamente mágico. Debió de ser un espectáculo maravilloso y grandioso verlo en pantalla grande con esos colores. Y además es que en la versión en alta definición, en Blu-ray, se ven con una, yo os digo, con una definición, con un cromatismo, todos esos detalles, que es que hasta el más mínimo detalle de lo que es el vestuario es absolutamente maravilloso. También tenemos que detenernos en este vídeo en lo que es el comentario del diseño de vestuario. Porque además esta película representa, por así decirlo, es una película como de época. Porque representa una época, 1912, donde ese desfile de Pascua de primeros años del siglo XX estaba como muy de moda. Y cada 9 de abril ya os digo que los ciudadanos neoyorquinos se paseaban por la Quinta Avenida con sus mejores galas. Y todo lo que es el diseño de vestuario en un número musical de Ann Miller se hace una especial mención a lo que eran las revistas de época y las revistas de moda de aquel entonces. Y en ese número musical vemos a Ann Miller y a una serie de modelos que están como representando las portadas de unas revistas, y todas ellas con un modelo completamente distinto, representando la primavera, el verano, vestidas con traje de baño, con pamelas, con trajes de noche, con trajes de gala, realmente absolutamente todo deslumbrante, además es un escenario gigantesco. Esta es una película que en ese sentido Arthur Freed, por eso Irving Berlin desde un primer momento pues vendió los derechos a la Fox, pero la Fox no pudo comprar, llevar a cabo el proyecto porque iba a ser excesivamente caro de cara, pues digamos, a la ambición que tenía Arthur Freed. Por eso luego los derechos los vendió directamente, se los vendió a la Metro-Goldwyn-Mayer, porque la Metro-Goldwyn-Mayer sí que fue capaz de darle el presupuesto para todas estas producciones. Os cuento que estas producciones, al tener un diseño de vestuario, al tener un diseño de producción, una puesta en escena tan ampulosa y luego con un tratamiento del color que era además extraordinariamente caro, eran producciones para la época muy difíciles de llevar a la gran pantalla. Por eso yo digo que estas películas son, desde un punto de vista técnico, a lo mejor no argumental, porque los argumentos eran muy sencillos, pero de un punto de vista técnico, cinematográfico, artístico, eran un prodigio, porque todo el diseño de vestuario, incluso toda la parte técnica referida al montaje y a la planificación, estaba hecho como un mecanismo de relojería, estaba hecho como un reloj suizo. Todo lo que son los números musicales están todos planificados, y realmente la mayoría de la película ha estado planificada, en el que los personajes ocupan, o sea, se les ve de cuerpo entero en todo lo que son los decorados. Es decir, muy pocas películas hoy en día se puede decir que tengan planos sostenidos o plano secuencia en donde los protagonistas se les vea de cuerpo entero. Incluso en películas musicales que se filman hoy en día hay muchos cortes en el número musical, lo que hace en parte que se desvirtúe todo ello. Pero es que como se filmaban los números musicales y como se filmaban esta clase de películas, no tenía realmente desperdicio, ya que el número musical prácticamente estaba filmado en dos gigantescos planos secuencia prácticamente unidos por un montaje en donde no hay errores de raccord. Y os estoy hablando de una época en donde no existían los ordenadores, el montaje se hacía con tijeras, es decir, cortaban ahí en ese momento y enlazaban con otra secuencia. No existen errores de raccord, no existe error, digamos, en la continuidad de los movimientos de lo que son los bailarines a cambiar de plano secuencia a plano secuencia. Por lo tanto, se puede decir que es que los números musicales estaban planificados y estaban filmados con una perfección, y os estoy hablando de los años 40, o sea, hace prácticamente 80 años o más de 80 años de estas inolvidables películas. Eran perfección y precisión pura en el control del ritmo, y todo ello realizado con un montaje con una precisión de cirujano. Es decir, eran películas que eran precisión pura en el control del ritmo, en lo que eran también los números musicales, y en el que todo lo que era la banda sonora, ya no solo dentro de los números musicales, sino también dentro de lo que eran los diálogos de los personajes, estaba todo calculado para que enlazaran en una secuencia con otra, y además las músicas, las melodías eran generalmente similares para no perder el tono amable que querían los productores en este tipo de películas. Por así llamarlo de algún modo, estaba todo estudiado desde la primera toma hasta la última, desde el primer minuto hasta el último. Y luego además lo que era la iluminación
para que todo el Technicolor brillara pues con luz propia y nunca mejor dicho. Es decir, los musicales de lo que eran la Metro-Goldwyn-Mayer y sobre todo en ese sentido Desfile de Pascua era un exponente clarísimo de lo que la Metro-Goldwyn-Mayer podía hacer en aquel entonces. Es decir, los musicales eran una demostración al mundo de lo que Hollywood era capaz de hacer de cara al cine. Evidentemente, en ese sentido, no tenían rival. Por eso yo os digo, cuando os digo que los años 30, 40 y 50 eran los mejores de la época, es gracias a este tipo de películas. Los musicales sentaron una base realmente impresionante en lo que se refiere al diseño de producción, a la puesta en escena, a lo que eran las interpretaciones, y además eran un auténtico tour de force para todos los protagonistas, porque todos ellos estaban forzados a dar lo mejor de sí mismo en esos números musicales tan absolutamente ambiciosos. Lo que eran los finales de este tipo de películas, y Desfile de Pascua no es una excepción, siempre tenían que tener un final feliz y edulcorado. Y la historia, aunque realmente estamos hablando de un pequeño triángulo amoroso, porque luego Peter Lawford también tiene, digamos, ese enamoramiento por el personaje de Judy Garland, lo que da rienda suelta a una serie de escenas muy cómicas y muy divertidas, también evidentemente eran como el contrapunto, la contraparte de lo que eran las estrellas. Realmente de artistas, de bailarines tenemos a Miller, a Fred Astaire y a Judy Garland, pero el que era actor más de interpretación en ese momento y menos cantante y bailarín era Peter Lawford, que también tiene un número musical, también tiene una canción en esta película, pero se le nota que no es profesional en ese sentido. Pero para que nos demos cuenta que todos los actores en aquella época sabían cantar, sabían bailar y sabían hacer prácticamente de todo. Es decir, eran míticos y digamos que la palabra estrella estaba desarrollada en el más amplio sentido de la palabra. En ese sentido, Desfile de Pascua es una película que engloba todos los elementos que hicieron grande a la Metro-Goldwyn-Mayer, desde sus grandes estrellas a todo lo que eran los números musicales, a todo lo que era el desarrollo. Muchos de ellos, de esos números musicales del productor, de Arthur Freed, y dirigida por Charles Walton en esta película, son como muy similares a los de otros directores. Pero Arthur Freed quería que todos los musicales que tenían, o realmente que se desarrollaban dentro de la Metro-Goldwyn-Mayer, tuviesen como, digamos, como un hilo conductor o como un denominador común. Es decir, ese denominador común era que la película, en lo que se refiere a tono, a números musicales, era como una gigantesca fiesta en la que todo el mundo estaba invitado. Es decir, y además lo que era el argumento era tan sencillo de seguir que también nos daba una idea de lo gran narradores que eran entonces los directores. Hoy en día muchos de los directores, os voy a decir así, lo voy a decir directamente, no saben narrar dentro de una película, porque hay muchos cabos sueltos que parece que se quedan esparcidos dentro de la película. Pero es que en aquel entonces, digamos que los profesionales, estos artesanos, dicho muchas veces por la crítica, eran auténticos maestros de la narración. Y dentro de lo que era el número musical, dentro de lo que era el argumento, no dejaban un cabo suelto en ningún momento. Es más, siempre todos los personajes tenían que tener un cierre completamente magistral. El personaje de Ann Miller, por ejemplo, que es, a mí prácticamente puedo decir que es mi favorito dentro de la película, porque siempre yo he tenido debilidad por Ann Miller como bailarina y también como actriz. Yo os hablaré de otras películas también suyas que también hace unas labores realmente magníficas. Se puede decir que su personaje en esta película representa o simboliza la ambición personal, esa capacidad de superación que yo os he dicho desde un primer momento para llegar a ser algo más o alguien más. En aquella época eran, históricamente hablando, había un productor llamado Florence Ziegfeld, del que luego se hizo una película, también la Metro, ya la comentaré aquí en el canal, que se llama El Gran Ziegfeld, que se puede decir que fue el gran productor de los musicales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y dentro de lo que es los números musicales de esta película, desarrollada en 1912, todos trabajan para el Gran Ziegfeld. Y entonces los números musicales son muy ampulosos, pero también daban la oportunidad a sus estrellas de poder subir en escalafones, por así decirlo, subir en peldaños, en aras de una gran, por así decirlo, de una gran ya no solo profesionalidad, sino también de gran fama. Y la fama dentro de los números musicales era algo que está perseguido incluso por el personaje de Judy Garland. Se puede decir también que Desfile de Pascua es una película que simboliza ese afán de superación, ese afán por ganar la fama, pero todo evidentemente desde un punto de vista amable, porque luego también hay películas que han reflejado también la cara oscura de todo este mundillo del espectáculo, como una película que se llama Las chicas Ziegfeld,
donde hay 3 chicas que trabajan para los números musicales, por haceros un pequeño avance, pero en el que las 3 tendrán, digamos, destinos distintos. Me acuerdo que las protagonistas eran Lana Turner, si mal no recuerdo, Hedy Lamarr. Bueno, es una película que tengo aparte que ya os comentaré un poquito más adelante. Pero evidentemente esta película, al tener un tono de comedia musical, evidentemente lo que nos iba a dar era una versión más edulcorada de lo que era el mundo del espectáculo, de lo que se produce todo entre bambalinas, de los nervios que tienen las estrellas antes de lo que es una representación. Y luego también vemos ese proceso que tiene Judy Garland, ya no solo de superación personal, sino de aprendizaje de sus maestros, en este caso el personaje de Dawn, interpretado por Fred Astaire, cómo va aprendiendo de la nada y cómo va teniendo ella, digamos, va encontrando esa personalidad suya de cara a lo que es el musical. En ese sentido, lo que es Desfile de Pascua también es un ejemplo a seguir narrativamente hablando en lo que se refiere al crecimiento de los personajes, al cambio, la evolución de los sentimientos y también de una gran gama de emociones dentro de los mismos personajes. Fred Astaire, dentro de lo que es el apartado interpretativo, está, como siempre estuvo, el denominado Papapiernas Largas, otra película que protagonizó realmente inolvidable. Y siempre la profesionalidad de Fred Astaire se le veía en sus tablas y en su experiencia debido a todos los éxitos que habían tenido anteriormente con la RKO. Judy Garland también hace una interpretación estupenda, sobre todo porque había sido, como todos sabemos, una niña prodigio, que prácticamente pues había sido descubierta pues en los años 30 y luego luego realizar el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer para aquellas películas de melodías de Broadway junto a Robert Taylor y Nalo Powell, y también posteriormente en 1939 para ser la protagonista del Mago de Oz. Pero Judy Garland era una actriz, bailarina también y cantante, que quiso dejar aparte un poco, digamos, esa representación o siempre como hacía como de niña, que le persiguió durante muchos años, y aquí ya hace de jovencita, pero dentro de lo que es un mundo ya más adulto, un mundo más de mayores, aunque sea un tono amable, pero en un mundo más de mayores, como ese es el mundo del espectáculo, el mundo de la superación personal y el mundo también de la rivalidad, porque también hay cierta rivalidad entre el personaje de Ann Miller y de Judy Garland. Hay algunos momentos en la película en la que Ann Miller, por medio de una espía, por así decirlo, es una perdón, dentro de lo que es su casa, es lo que es su asistenta, vamos a así llamarlo como el ama de llaves, podríamos decirlo, pues le dice, oye, ¿qué tal le va al personaje de Judy Garland? ¿Qué tal le va a Hannah Brown, que es el nombre del personaje de Judy Garland? Y le dice, no está teniendo ningún éxito, no se preocupe usted, aunque luego al final Ann Miller se da cuenta de que está teniendo un gran éxito con su expareja, que había sido realmente el personaje de Dawn de Fred Astaire. Por lo tanto, también hay cierto pique entre los personajes, aunque representado, yo os digo, de una manera muy edulcorada, con unas pinceladas como de inocencia, de sencillez argumental, para que todo eso no fuera más serio. Aunque podía darse perfectamente un guión de esta clase de películas contado desde un punto de vista, digamos, más adulto, mostrando, digamos, la cara y la cruz del mundo del espectáculo. Pero los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya os digo, que eran una fiesta para los sentidos. No se estaba representando el mundo de la oscuridad en lo que se refiere al mundo del espectáculo, sino que lo que se está representando es una historia de amor, un triángulo amoroso, pero todo lleno de ingenuidad, lleno de inocencia, pero todo ello realizado de un modo para que todo el mundo pudiera identificarse con los personajes. Y desde un punto de vista amable, porque yo os digo que históricamente estamos hablando de los años 40, finales de los años 40, cuando prácticamente había terminado la Segunda Guerra Mundial y la gente lo que quería realmente eran espectáculos de luz y sonido en el que todo, digamos, saliera muy bien para todos los protagonistas. La película está plagada de secuencias antológicas, además de ese número musical, ya os digo, haciendo de vagabundos Judy Garland y Fred Astaire. También el número musical, ya os digo, de Fred Astaire bailando a cámara lenta, pero también esos planos finales en donde Judy Garland y Fred Astaire salen caminando por la Quinta Avenida en el día del desfile de Pascua. Realmente lo que es el tempo narrativo, todo lo que se desarrolla dentro de la película, el ritmo está muy bien dosificado porque la película se desarrolla en un año. Se puede decir que se produce un desfile de Pascua poco después de que Ann Miller y Fred Astaire, sus personajes, se hayan roto y conozca a Fred Astaire, a Judy Garland. Y pasa todo un año en el que se van enamorando los dos personajes, aunque no dan a entender sus sentimientos hasta el final de la película, como el que tenía que ser canon en aquella época, pero que representa al final de la película el otro desfile de Pascua. Y además es que el tema principal de esta película, In the Avenue, que es
un tema musical, son unas melodías, bueno, es que no solo el último, es que toda la película tiene unas melodías maravillosas, además hechas con una delicadeza y sutilidad que yo creo que ningún compositor sería hoy capaz de poder filmar, que son absolutamente todas primorosas. Es decir, yo me acuerdo de pequeño, si me permitís esta anécdota, de todas estas canciones que mi padre las tenía en discos, las bandas sonoras, en discos de vinilo, y estar rememorándola constantemente. Yo fuese una persona que dentro de un punto de vista cinéfilo me he criado con los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ha sido una de las partes de todo esto, de todo lo que ha sido mi vida de cinéfilo. Y claro, pues eso, estar oyendo estas melodías, a mí me recuerdan, pues cuando era pequeño le grababa a mi padre las películas en el VHS y de verlas una y otra vez en televisión. Y yo me acuerdo pues de todas las demás, además de Desfile de Pascua, y de todos esos números musicales cuyas melodías, de Jerome Kern, de Irving Berlin, de Oscar Hammerstein, de todos ellos, prácticamente se quedan grabadas a fuego. Y para mí es un chute de nostalgia ver Desfile de Pascua y todos estos musicales de Metro-Goldwyn-Mayer, pero sobre todo por las melodías. Mi padre me enseñó, digamos, a ver, mejor dicho, ¿cómo os diría yo? Se me olvidó casi la palabra que iba a decir, pero me enseñó, digamos, a ver la calidad que había detrás de los trabajos de estos grandes compositores, que siempre además cuyas partituras estaban llenas de elegancia y de sutilidad por todas partes. Y además es que todas ellas se ajustaban como un guante a los números musicales de claqué de Gene Kelly, pero sobre todo de Fred Astaire, sobre todo en lo que es este tipo de películas. Para mí la química que tuvieron Fred Astaire y Judy Garland, en la que fue su única colaboración, ya os lo he dicho anteriormente, su única colaboración dentro de lo que fue la historia del cine, una pena que no trabajaran más veces, hay una química realmente absorbente. Y eso que desde un primer momento yo os digo que el productor Arthur Freed no vio claro, porque claro, creían que a lo mejor a finales de los años 40 Fred Astaire estaba ya como, vamos a decirlo así, como retirado o jubilado. Su época fueron los años 30 con la RKO y junto a Ginger Rogers. Pero es que demostró para la Metro-Goldwyn-Mayer posteriormente en Desfile de Pascua y en Melodías de Broadway 1955 también una profesionalidad que, digamos que la fama que tenía, por así decirlo, Fred Astaire seguía absolutamente intacta. Y la química que tiene con Judy Garland, a pesar de parecer casi su padre directamente, porque Judy Garland tendría 20 y pocos años y Fred Astaire ya tendría pues casi sus 50 años, pues realmente casi no se nota. Y forman una pareja pues de esas que dices, esta pareja tenía que haber sido pues prácticamente algo ya fuera de lo común y como mítica dentro de la historia del cine. Para mí Desfile de Pascua es una de las grandes obras maestras del musical Metro-Goldwyn-Mayer, que reúne todos los elementos que hicieron grande al género durante prácticamente 30 años. Y la verdad es que poder comentaros esta grandísima película para mí supone un auténtico placer, porque los musicales son las películas con las que yo me crié. Espero que podáis vislumbrar, mejor dicho, que podáis ver Desfile de Pascua, porque es una auténtica maravilla de principio a fin. En este vídeo que he querido hacer una pequeña pues disección, perdón que me he metido algo en el ojo, una pequeña disección, cosas del directo, una pequeña disección de todo lo que es la historia, de lo que es el argumento y de todo lo que es técnicamente una auténtica maravilla de la Metro-Goldwyn-Mayer como es Desfile de Pascua. Espero que os haya gustado la review, que me deis al like y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Desfile de Pascua, una auténtica maravilla con Fred Astaire, Judy Garland y Al Miller en sus protagonistas, en sus papeles principales, perdón. Una auténtica maravilla de la técnica, del Technicolor y de la puesta en escena que solo Arthur Freed y Irving Berlin podían dar. Una obra maestra y la mejor película de su director sin ningún género de dudas. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis al like, que tengáis una buena velada y hasta mañana.